retícula triangular, ¿sí? Y la retícula triangular nos va a ayudar a hacer diseños en diferentes a los que, bueno, ya se parece un poquito a la retícula de ulterior. Sin embargo, cumple otras funciones, digamos, la retícula triangular, la inclinación de la dirección de líneas estructurales hace una nueva división, ¿sí? Y esta retícula permite, digamos, que hagamos diseños sobre ya no retícula básica, sino obtener un nuevo enrejado. ¿Sí lo ven? Y entonces tenemos tres direcciones equilibradas. Se distinguen habitualmente en tal enrejado las direcciones que son inclinadas. Y ahorita vamos a ver cuáles son las direcciones que estamos teniendo o necesitando, ¿sí? Entonces la información dice, retícula triangular, la inclinación de la dirección de líneas estructurales y su nueva división forma así y permite obtener un enrejado triangular, ¿sí? Tres direcciones equilibradas. Tenemos una dirección horizontal, una dirección oblicua o una dirección con un cierto número de grados y otra dirección con un cierto número de grados, similar a lo que hicimos con la retícula ulterior. Pero aquí, bueno, únicamente vamos a ocupar tres direcciones. Y entonces vamos a tener módulos alternos, digamos, módulos que se van a ir alternando o se van a ir combinando en una nueva retícula. ¿Por qué? Porque no es, hemos estado utilizando la retícula básica hasta ahorita, pero bueno, esta retícula es una nueva retícula y también existe la retícula circular. Pero bueno, ahorita vamos a ver lo que es retícula triangular. ¿Y a qué obedece esta retícula? ¿Sí? Obedece principalmente a lo que son los triángulos, ¿sí? Durante lo que ustedes vieron como preparación secundaria, bachillerato, han visto que los triángulos son elementos geométricos con, digamos, aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones, por ejemplo, en cuanto a áreas, en cuanto a volúmenes, en cuanto a espacios. Pero nosotros lo vamos a ocupar en diseño digital geométricamente como un elemento de composición, ¿sí? Entonces, el triángulo equilátero, aquí que tenemos, es el triángulo por excelencia que nos va a ayudar a hacer un trazo completamente equilibrado. Por eso dice la información, triángulo equilátero, que todos sus lados y sus ángulos son iguales, ¿sí? Ustedes o vieron en su formación preparatoria, bachillerato, pues a lo mejor algunos elementos, alguien que hizo dibujo técnico, podemos ocupar compases, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo vamos a ver cómo lo hacemos en una aplicación ya visual. También existe el triángulo isósceles, ¿sí? No está haciendo, es que le quiero hacer zoom, pero no hace zoom. Ahí está. El triángulo isósceles, perdón, tenemos el triángulo equilátero, que es el primer triángulo que estamos estableciendo, que tiene todos sus ángulos y todos sus ángulos, sus lados iguales. El triángulo isósceles, ¿sí? Es un triángulo que tenemos dos de sus lados iguales y un lado desigual. Este ángulo y este ángulo son iguales y este ángulo es el desigual, ¿sí? Por eso es que parte de la, digamos, de lo que es el latín, volvemos un poquito a lo que son los términos en latín, que dice isos, ¿no? Isosceles, ¿no? Lados, dos lados iguales, ¿no? Y en X, que sería la parte del triángulo equilátero, X láteros, ¿no? O iguales lados, ¿no? ¿Sí? Isosceles, lados iguales. Entonces, dos lados iguales tenemos aquí y un lado desigual.
Y el triángulo isósceles también obedece a lo que es el triángulo rectángulo, que aquí tenemos, que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos ángulos iguales. Entonces, la teoría de los ángulos y la teoría de lo que es el triángulo rectángulo también aplica a lo que es el triángulo isósceles. Pero también tenemos el triángulo escaleno, ¿sí? Que todos sus ángulos y sus lados son desiguales. Si ven ustedes, aquí tenemos los gráficos y la información, donde todos los A no es igual a B y no es igual a C, ¿no? Ni el ángulo de A no es igual a B, al ángulo de B, ni el ángulo de C, ¿no? Aquí tenemos el ángulo de B es igual al ángulo de C, este ángulo con este ángulo es igual, y tenemos el lado B es igual a C, ¿no? Este lado es igual a este. Y aquí, bueno, todos los ángulos y todos los lados son iguales. Aquí tenemos una característica que nos dice que en el triángulo equilátero, el ángulo de A, el ángulo de B y el ángulo de C deben de ser de 60 grados. Y aquí es, digamos, una característica que estamos teniendo para hacer nuestro trabajo. También tenemos el triángulo rectángulo, por sus ángulos, el triángulo rectángulo, que bueno, es el que yo les comenté que obedece a lo que es el teorema de Pitágoras y bueno, todo lo que es la parte geométrica y la aplicación matemática de lo que es el triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo acutángulo, ¿sí? Que sería el triángulo isósceles, y el triángulo obtusángulo, que se correspondería al triángulo escaleno, por sus ángulos y por sus lados, ¿sí? Más o menos se comprende esta información. Tenemos aquí que, bueno, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C debe ser menor a 90 grados, y aquí el ángulo A debe ser mayor a 90 grados, ¿sí? Ese digamos que es la característica, que este ángulo sea mayor y que todos los ángulos aquí sean menores a 90 grados para que sea un triángulo acutángulo, para que sea un triángulo obtusángulo o para que sea un triángulo rectángulo. Lo que debe cumplir es que uno de sus ángulos debe ser de 90 grados, ¿sí? ¿Más o menos? Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar a la información. Aquí, bueno, lo que tenemos que hacer, pues es que este enrejado o esta estructura obedezca a lo que son la teoría y la clasificación de los triángulos y podamos nosotros establecer, pues, estructuras reticulares o retículas triangulares para este tipo de ángulos. Por ejemplo, esta retícula triangular, pues, obedece a lo que es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Sí? Y esta retícula, pues, obedece a lo que es un triángulo, escaleno, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí estaríamos un triángulo escaleno donde ninguno de sus lados es igual, pero también, digamos, tenemos una relación, ¿sí? Y podemos hacer esta retícula, podemos hacer esta retícula, podemos hacer esta retícula. Pero nos vamos a ir por la más fácil y por la que está ya establecida, que es el triángulo equilátero. ¿Sale? Ok. Muy bien. Voy a terminar aquí. Perdón, ¿cómo le hago? Ah, estamos aquí. Para los que son las preguntas, dudas, sugerencias o comentarios. Ok, entonces me voy a ir con la clasificación ya que tenemos de los triángulos y decir que la retícula que tenemos va a obedecer a lo que es el triángulo equilátero, porque también puede obedecer al triángulo isósceles y o al triángulo escaleno. Entonces voy a hacer un nuevo archivo que ya tengo yo especificado lo que es la plantilla, digamos, que he ocupado desde hace algunas láminas que hemos hecho, trabajos de diseño digital. Y entonces ocupo mi plantilla. Ya sabemos que esta plantilla pues tiene una
tamaño de hoja de tamaño carta. Y entonces voy a poner aquí en la capa número 1, tengo lo que es el margen y la etiqueta. Okay. Y en la capa número 2 voy a ponerle los datos a una nueva capa. Le pongo los datos para hacer esta nuevo trabajo. Entonces, ¿cuál va a ser mis datos? Pues va a ser una retícula triangular. Ok. Va a ser la lámina 10.1. Aquí está. (10.1) retícula triangular, ¿vale? Entonces le voy a poner aquí un colorcito blanco para que lo veamos todos. Okay. Muy bien. Oh, blanco. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar, primero, pues va a ser la división de mi espacio. No se quiere agarrar. Aquí está. Ok, retícula triangular. División del espacio, ya se lo saben, que es 21.59 menos 3 es igual a 18.59. Y aquí me paso por un 3. Y 27.94 menos 3 centímetros de margen es 24.94. ¿Sí? Bueno, aquí le ponemos centímetros para que no se nos... Entonces tengo dos espacios que voy a utilizar. Ahora, tengo la retícula triangular como un primer elemento. Y lo que voy a hacer entonces, voy a hacer un módulo. Pero al módulo ya le voy a aplicar colores. Módulo con aplicación de colores. Van a ser primarios, secundarios y terciarios. Puede ser la combinación que ustedes vamos a tener primarios, secundarios, con abreviación y terciarios. Vamos a ver cómo va a ser esta aplicación. Y entonces voy a utilizar también líneas. Aquí voy a utilizar líneas. ¿Qué líneas voy a utilizar? Pues me voy a ir a mi información. Aquí tengo la aplicación, ¿sí? Que va a decir, tengo una línea a 0 grados, una línea a 60 grados, y por los ángulos, ¿se acuerdan de los ángulos? Aquí voy a abrir lo que es la información, y los ángulos que son que habíamos establecido. Tengo esta línea que va a ser de 60 grados, pero tengo un ángulo también de 120 grados, ¿sí? Que voy a usar para hacer un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera una línea, si la pusiera de este punto a este punto, ¿sí? Este espacio que tengo aquí sería un triángulo equilátero, ¿no? ¿Sí? Voy a irme aquí a la información y tengo un triángulo equilátero, nada más que, bueno, está invertido, ¿sí? Es igual que esto. Entonces, aquí voy a ocupar la información que son 120 grados y 60 grados. Ok. Entonces, voy a irme a mi trabajo y líneas las voy a ocupar a 60 grados. Líneas vamos a dejarlas también de 45 centímetros
No necesitamos que sean tan largas, pero bueno, a 60 grados y 120 grados. Oh, no se aplica el grados aquí. ¿Sí? Muy bien. Pero me falta un dato. ¿Sí? Me falta un dato que va a ser la división. ¿Sí? La división que voy a tener yo, ¿sí? La vamos a dar con la retícula. ¿Sí? Entonces, voy a hacer esta 1859 es el espacio que me interesa a mí dividir y como la retícula también, la retícula ulterior, puedo yo dividirlo en espacios equidistantes para que yo pueda tener una retícula aplicada en todo mi enrejado. ¿Sí? Entonces, voy a dividir 1859 lo más cercano al centímetro. Si yo hacemos la división, 18.59, entre 15 espacios, ¿sí? Voy a dividirla entre 15 espacios para que nos quede un valor de 1.2. Sí. ¿Qué me dice? 18.59 entre 2, entre 12, perdón. Entre 15, 1.239, ¿no? Sí. Ahí está. Ese es mi valor para que yo utilice el enrejado, ¿cómo se dice? El enrejado triangular, ¿sale? Y entonces ya tengo mis valores que yo puedo establecer, ¿sí? Aquí línea lleva un acento en la I. Líneas. Ay, puse dos acentos. Ahí está. Oh, que no es este. Es este y este. Ahí está. Ok, vamos a dejar línea a 45 y de 45 centímetros a 60 grados y 120. Ok, entonces empezamos. Ya tengo yo los datos, ya tengo yo los valores y voy a empezar con mi retícula. Aquí está nueva capa. Y a mi nueva capa le voy a poner retícula. ¿Qué va a ser? Retícula triangular. Triangular. Perfecto. Ahí está. Bien. Voy a bloquear los anteriores y voy a establecer entonces. Primer línea. Bueno, aquí nos dice la información, nos faltó un valor, que la primera línea tiene que ser a 0 60 grados. grados. 0 grados, ¿por qué? Porque tengo un triángulo, ¿no? Aquí vamos a tener un triángulo que es 0 grados, 60 y 120. Ok, lo que voy a buscar van a ser los cruces. Muy bien, entonces 0 grados, 60 y 120. Entonces me voy a ir aquí a este punto. Y ahí está mi retícula. Me dice, primer línea. No importa que yo me pase del espacio. Digamos que lo voy a hacer, todas las líneas las voy a hacer a 45. ¿Sí? Que me dice mi información. No hay problema que yo las haga el enrejado. Oh, aquí tenemos. Digamos, líneas de 45 centímetros a 0 grados. Pongo mi línea. Vamos a ponerle 45 centímetros a 0 grados. A ver qué sucede. ¿No? Ahí está. Y ahí está mi línea. Voy a cambiar el color para que ustedes lo vean. ¿De qué colorcito? Verde. Ahí está. Y le voy a poner para que lo veamos, ahí está.
¿Sí? Ahí está mi línea. ¿Sí la ven? Sí, profe. ¿Y entonces qué necesito? Necesito que esa línea, ponerla en la posición 0. Aquí está. ¿Sí la ven? No estoy poniendo en 0,0, sino nada más la estoy poniendo en la posición 0 y mi línea va a respetar lo que es el ángulo nada más. Ahí está. Digamos que visualmente, no importa que yo me pase, la tengo en la posición 0. ¿Sí? Ok. Y entonces ya tengo yo una primera división. Y entonces me dice mi información. Yo tengo que dividir este ejercicio en 1.239, ¿sí? Y voy a tener entonces lo que es la línea horizontal, que es la más fácil, digamos, de trabajar. Es donde quedó el agüita. Ok, entonces lo vamos a duplicar a cada 1.239. En lo vertical, perdón, 1.239. ¿Sí? Ahí está la información. Y le voy a dar copiar. Ahí está. Digamos que el enrejado que tengo, pues va a ser así termina. Más, ¿cómo se dice? Pues una forma más cerrada, ¿no? Pero no se preocupen porque vamos a utilizar módulos, ¿no? Para hacer esta forma. Ok. ¿Sí? Ahí está el primer elemento ya. Segundo elemento, voy a hacerlo en otra capa, digamos, para que no nos lo vayamos haciendo líneas a 60 grados. Es la primera línea que me está diciendo que voy a ocupar. Línea de 45 centímetros a 60 grados. Perdón. Salud. Gracias, Salud, profe. gracias. 45 centímetros a 60 grados. Y la voy a poner de un color magenta para que lo veamos. A ver, ahí está. Otra vez. Aparece. Ah, no aparece. No quiere aparecer. Ahí está. 45 centímetros a 60 grados. Muy bien. Ahí está. Y ya debe aparecer ahí arriba la línea. ¿Y qué voy a buscar? Pues voy a buscar el cruce, ¿no? Con el punto 0,0. ¿Sí? Oh, cambié aquí una línea, perdón. Vean, ¿cómo voy a buscar el cruce de las dos líneas? Acuérdense, son tres líneas las que tenemos que usar. Y pero esta está en retícula. Ok, pero, bueno, sí la voy a ocupar. Esta debe ser verde. Se cambió. Ok, ahí está. Entonces, esta línea voy a buscar el cruce en el ángulo 0,0. Y entonces aquí le voy a ver contornear y le voy a poner en el punto 0,0. ¿Sí?
Ahí está. ¿Es correcto? Vamos a ver si mi línea no está movida. Quiero desaparecer este. Pero no, quiero desaparecer el margen nada más. Voy a seleccionar esta línea del margen y le voy a dar objeto ocultar. Ahí está mi margen. Lo quiero ver. Ok. Bueno, parece ahí que se ve sobrepuesta, pero bueno. Ahí está. ¿Sí? Entonces puse la línea a 0 grados, perdón, línea a 60 grados en el punto 0,0. Ahí está. ¿Sí lo ven? Está exacto, ¿no? No hay ningún espacio que sobresalga ni nada, ¿no? Ahí está. Debe ser exacto para que funcione. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Entonces, a ver, aquí vamos a empezar con la división, ¿sí? Y entonces me va a decir mi información que esta línea de 90 grados, digo, esta línea de 60 grados, la voy a duplicar a una distancia, ¿sí? La distancia va a ser 1,239, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Pues yo no estoy de acuerdo. Oh, entonces. No, porque esa es la de las de abajo, ¿no? Así es, porque esa es la distancia que tenemos horizontalmente. Y entonces aquí se va a formar un elemento. ¿Qué se está formando aquí? Un triángulo ¿Un triángulo qué? rectángulo. Perfecto, muy bien. Entonces, tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Aquí el triángulo rectángulo, lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan de que yo les dije del triángulo rectángulo? Sí. ¿Qué dice la información? Dice, la suma de sus catetos es igual perdón, el cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué valores tenemos en esta información? Tenemos la suma, tenemos los catetos, ¿no? Tenemos un cateto, otro cateto, ¿sí? Y podemos tener la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? Ok. Voy a dejar de grabar para que lo hagamos y ya, para que no haya errores. Y ya lo grabamos con, fíjense, 60 grados y a 120 grados queden. Necesitamos que el valor de B eh, esté sobre la fórmula que es B es igual al cateto adyacente, que es 1,239 sobre la tangente de 60, que es el ángulo que tenemos aquí en el triángulo. Aquí la tenemos, que es el cateto adyacente, que es A. El cateto adyacente, que es A. Sobre la hipotenusa. Pero aquí tenemos la tangente de 60 grados, que es este valorcito que tenemos aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, tomando mis líneas, yo únicamente voy a tomar la línea que es la línea de 120 grados. Primero la de 60, perdón. Primero voy a tomar la de 60 grados y le voy a duplicar.
a cada 1.43 porque es la suma de 1.43 más 1.43 o 0.7153 más 0.7153 es 1.4306. Entonces 1.4306 y ahí el valor va a ser exacto. Y le doy copiar. Ahí está, ahora sí. Las líneas. ¿Un punto cuánto, profe? Perdón. Perdón, ¿Cuánto es la medida? ¿1 punto qué? 1.4306. Digamos que es la terminal. ¿Por qué? Porque nos salió de lo que es la fórmula matemática de de despejar B. Aquí de los datos. Lo que es Ahí están de los datos. Yo obtuve el valor de B. Aquí está el valor de B. Y es la suma de 0.7153 más 0.7153. Ahí está. Digamos que ese es el valor de 1.4306. Entonces, estoy duplicando la línea a cada 1.4306. La línea es a 60 grados. Y también lo voy a hacer con las líneas a 120 grados. Tomo mi línea a 120 grados y lo voy a duplicar. Horizontal 1.4306 y vertical 0. Y entonces le voy a dar copiar. Y entonces ahora sí va a ser completamente exacto. Es increíble que por unas milésimas, pero no quedan los valores, si no quedan los valores exactos, no me va a quedar mi retícula. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces, ahora sí, tengo líneas verticales, líneas horizontales y líneas horizontales y líneas a 60 y 120 grados. Ahí están los valores. Ahora sí, si yo le voy a dar un zoom, me pongo en ver, contornear, debe ser exacto. Ahí está. Gracias, Roma Damaris. Sí, Pino, ¿de qué? Ok, porque ella nos dio el valor. Listo. Entonces, hasta aquí nos quedamos ahorita con la retícula. Voy a dejar de grabar